la ley recibieran la adopción, Check out the definition. right, de hijos. Go ahead. Right. So, en el griego la palabra por adopción, porque cuando alguien piensa de adopción, piensa de agarrar a alguien que no es su hijo, man. Alguien que no conoces, otra raza, man, una edomita adoptando a un moreno o lo que sea, pero esto no es lo que está diciendo aquí. Dice adopción, huiotesia en el griego, y dice esa relación que el Señor se complació en establecer. El Señor estuvo agradable en esto, alegre en esto. Dice, esa relación que el Señor se complació en establecer entre Él y los israelitas con preferencia a todas las demás naciones. Con preferencia en todas las naciones, man. La adopción quiere decir una vez más, bro. Dice, esa relación que el Señor se complació en establecer entre Él y los israelitas. Cuando leímos lo que leímos en Levítico, el Señor se complació en dar esa marca para que todo el mundo sepa que hay una relación entre Israel y Él mismo. Él se complació en eso, ¿eh? Dice, entre Él y los israelitas con preferencia a todas las demás naciones. Right. Y esa es la adopción. So, una vez más aquí, and then you can get that, bro. Esto es Romanos 8 y 15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora llamamos Abba, Padre. Right? So, el Señor nos adoptó. Ahora los cristianos todavía van a decir, ya, pero el Señor puede adoptar al que Él quiere. Es cierto, man. Pero vamos a agarrar más evidencia aquí en Romanos 9, man. I got it already. You got it? Get it in, you got it in Reina? No, en español moderno. Yeah, read it in there. Okay. Esto es It's off. Romanos 9 y voy a empezar en 23. Dice, No. ¿Cuatro? En uno. Ok, select. Romanos 9 y 1. Digo la verdad en Yahawashi, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Yahawashi por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas. Ellos son los israelitas, man. So él prefería ser separado por sus hermanos, man. Pero yo pensaba que Pablo fue mandado a las naciones. Exactamente. So, ¿quién eran esas naciones? Eran israelitas viviendo de entre las naciones que habían adoptado las costumbres de otra nación, de otros dioses. Right. Y por eso se llaman los tribus perdidos de Israel. Por eso las ovejas perdidas. Por eso. Porque se perdieron entre las naciones, man. Okay. Dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción. So, a los israelitas, esa es la primera cosa que mencionó Pablo, man. A los israelitas le pertenece la adopción. Ya leímos que es la adopción. Yahawashi dando su vida, man. Siendo enviado para dar su vida, para redimir a los que están bajo la ley. No puedes agregar a otra nación dentro de eso. Go ahead. Dice, Pero sigue. Go ahead. ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo le pertenece a los israelitas, man. Todo. Toda esta Biblia, todo lo que está escrito aquí, man. Todo lo bueno, man. El reino, salvación, todas esas cosas les pertenece a los israelitas, y para ir más profundo, al electo dentro de Israel. Okay. De ellos son las patriarcas, y de ellos según la carne provienen
y de ellos según la carne proviene el ungido. Right, de ellos, según la carne, proviene el ungido, man. So de estos, básicamente, de esta gente es donde viene el Salvador, el ungido. Y viene por ellos, man. Y por nadie más. Yahweh lo dijo él mismo, man. Yo no he sido enviado sino por las ovejas perdidas de Israel. Él lo dijo. ¿Cómo puedes malinterpretar eso? Eso es directo, man. Go ahead. Dice, ¿quién es Dios sobre todas las cosas? Hablando de Yahushua, man. Dice, bendito por los siglos. Amén. Más rápido. 4 Esdras 6 y 56 dice, en cuanto a las otras personas que también provienen de Adán, has dicho que son nada. Ahí está. Las otras personas que vinieron de Adán, que probablemente todos venimos de Adán, aunque había más gentes en los tiempos de Adán. Habían muchas naciones en el tiempo de Adán, y todas las naciones estaban aquí, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Vino un diluvio, y los únicos que sobrevivieron fue un descendiente de Adán. Su nombre era Noé, y él tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de esos 3 vinieron todas las naciones que conocemos hoy, man. So, claro, todos venimos de Adán. Pero el Señor dijo que las otras naciones que no son parte de nosotros, para el Señor son nada. Go ahead, read that again. Dice que también, dice, lo voy a leer otra vez, 4 Esdras 6 y 56, que en cuanto a las otras naciones que también provienen de Adán, has dicho que no son nada, sino como saliva, y has comparado la abundancia de ellos como gota que cae de una vasija. Yeah, man. El Señor ha comparado la abundancia de las otras naciones. Es que decir, todas las naciones murieran ahorita. Para el Señor eso fuera lo equivalente que como una gotita siendo botada de una cubeta, man. Él no anda pensando en eso. No le importa. Go ahead. Bien rápido aquí, porque eso estaba en la cuarta Esdras, pero aquí tengo un precepto en Isaías. Isaías 40 y 15. Porque muchos pueden decir que, oh, pero eso es el apócrifo. Aunque el apócrifo es parte de la Biblia. Exactamente. ¿Ok? Y no estoy hablando del libro de Enoch y Asher. Y se me olvida qué otra basura tiran ahí adentro, man. Yeah. Esos libros no son parte del apócrifo, que está autorizado por King James. Go ahead. Dice Isaías 40 y 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo de polvo en las balanzas que son estimadas. He aquí Yeah, que... so, esto es en Isaías. El Señor dijo, esta gente es como una gota de una cubeta, o es como una manada de polvo en una balanza. No pesan. Un polvo en una balanza no mueve la balanza, man. Go ahead. Dice, he aquí que hacer desaparecer las hilas como polvo. So ahí está, ahí tienen los dos lados. Probamos de que sin duda Yahweh Hashem Yahushai es por la nación de Israel, ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos. Y si eso no fue suficientemente claro, pero sí lo era, ahora te estamos dando el otro lado también, de lo que piensa de las otras naciones, que es prácticamente nada, man. Okay? Did you have something, Shafar? I'm still looking for it. Okay. No, but you know what? I'll get something else. Okay. Esto es regresando a Romanos 9 y 23, porque el argumento más fuerte que un cristiano tiene es los gentiles, pero los gentiles. Alright, so hay que entrar en los gentiles, man, porque tú tienes que entender, especialmente en el Nuevo Testamento, qué significa gentil. A veces dice gentil, ok, y
está hablando de las otras naciones. A veces dice gentil y está hablando de israelitas, que estaban en una mentalidad gentil. Dice Romanos 9:23, ¿y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Yeah, porque eran israelitas. El vaso preparado para la gloria es Israel, man. Go ahead. Dice, como también en Oseas dice, ahorita va a explicar quiénes son los gentiles. Como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo, llamaré mi pueblo mío. Right, no, el que no era su pueblo. You know what? Go to Hosea. Go ahead, finish it. Okay. Dice, dice, al que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la no amada, amada. Y cuando el Señor dijo que ya no éramos su pueblo, ¿qué es la profecía que está amarrada con eso? Que íbamos a ser dispersos entre los gentiles. Íbamos a tomar el nombre de los gentiles. ¿Ya ves? Eso cuando tú lees Deuteronomio 28, cuando leemos la lista de las maldiciones, siendo dispersado entre los 4 rincones de la tierra, es parte de una maldición. Eso nos pasó por desobedecer al Señor, you know? Pero el Señor no es un mentiroso. El Señor le dijo a Abraham, que de su línea iba a venir gente escogida y que les iba a dar el reino para siempre. Okay, el Señor no podía olvidar su pacto con Abraham, como leímos al principio de Romanos, a quien pertenecen los pactos, fue de Abraham, a Isaac y Jacob. Y aunque Israel lo cagó, el Señor dio su palabra que de esa línea iba a venir su gente escogida. Y al fin del día todo era el plan del Señor para empezar. Este es Deuteronomio 28 y 65, dice, 64, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ahora si el Señor nos dispersó, quiere decir, el Señor envió a este hermano a España, el Señor envió a este hermano a China, el Señor me envió a mí a Arabia Saudita, el Señor envió a este otro hermano a Sudán, y empezamos a vivir ahí porque tenemos ¿qué vamos a hacer? Vivimos, agarramos esposa, hijos. ¿Qué se van a llamar esos hijos, man? Se van a llamar ciudadanos de China, chinos, o sudaníes, o españoles de España. Y cuando pasen más generaciones, ellos siendo israelitas va a ser olvidado, y ellos van a tomar las maneras y las costumbres de la locación de donde ellos fueron esparcidos, man. Eso pasa hoy en día, man. Hay gente viene de México, El Salvador, Sudamérica, ni hablan inglés, después tienen hijos, sus hijos aprenden inglés, todavía tienen un poco porque sus padres son de esos países, después ellos tienen hijos y todavía mantienen un poquito de su cultura, pero ya la tercera, cuarta, quinta, séptima generación, man, ellos se llaman de esa nación, man. Hay llamados mexicanos, salvadoreños, lo que sea hoy en día, que tienen antepasados que vinieron hace mucho tiempo, ellos se consideran gringos, man. Ellos se llaman white, americanos. ¿Por qué? Porque adoptaron esa costumbre, y también empiezas a verte como tus hijos empiezan a ver como la gente que está ahí. En la primera generación de tus hijos, cuando una persona se mueve de los países latinos a América y tienen hijos y llevan esos hijos de regreso a México de 20 años, 15 años, ninguno de esos individuos actúan como mexicanos, hablan como mexicanos. Ellos actúan y hablan y se visten y tienen metas americanas. En la primera generación que sale de eso, man. Esto es exactamente lo que andaba pasando entre nuestra nación.
Estos son los gentiles que Pablo andaba hablando. You got some, bro? Yeah. Jeremías 17:4. Y tú incluso tú mismo Descontinuarás de tu herencia que te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conoces. Right, so íbamos a ser traídos a otra tierra, a servir enemigos, a tomar el nombre de enemigos. Cuando nosotros venimos en barcos de esclavitud y llegamos a una plantación, a una granja o lo que sea, todo nuestro nombre era hay que decir, el hombre se llamaba Johnson. Right. Ahora todos nosotros somos Johnson, man. Hay que decir, era un español que nos esclavizó y era Hernández. Marcos Hernández. Ahora todos nosotros somos Hernández. Él puso su nombre en nosotros, man. Y por eso hasta este día tienes un montón de latinos llamados hispanos con el apellido Hernández, Márquez, Cortés. González, Cortés. No porque eso es lo que se estaban llamando los aztecas y los mayas, no. Es porque es una gente conquistada y el nombre de tu conquistador fue puesto en ti. So, en efecto, perdiste tu herencia. Go ahead. Porque habías encendido fuego en mi ira que arderá para siempre. Porque pecamos. Es así de fácil, man. Where we at over here? Romanos 9:25. Brother hasn't no has leído Oseas, ¿verdad? No, I still haven't. Lo voy a leer otra vez, pues. Dice 25. Como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la no amada, amada. Right. Right? So esos son los gentiles. Man. So a quien el Señor le dijo, no eres mi pueblo y no eres amada. Ahorita vamos a leer aquí. Porque cuando el Señor nos expulsó porque, en otras palabras, tú ya no sos mío. Tú ya no sos mi pueblo. Go ahead. Dice Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo Vea mío. versículo 6. 6. Oseas 1:6 dice, concibió ella otra vez y dio luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruma, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dice, continuando Oseas 1:7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh, su Dios, Yahweh Bashem Yahushai, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Yeah, y por eso el reino norteño, que es el reino de Israel, fuimos expulsados primero, man. Okay. Y el Señor dijo que Él nomás iba a retener a Judá. Y por eso es que cuando tú lees de los tiempos del Señor, Yahushua, ¿quién estaba viviendo en la tierra de Israel? El reino de Judá. Judá, Benjamín y Leví todavía estaban allá adentro, mientras el reino de Israel ya fue expulsado, man. Go ahead. Continuando Oseas, Y por estos dichos es que los fariseos y los diferentes líderes judíos no aceptaban a la gente, al resto de Israel, man. Como había una mujer del tribu de Aser en el Nuevo Testamento, y ellos estaban conscientes que, Simeón, Efraín y estas diferentes tribus todavía están esparcidos entre estas naciones, pero no los vamos a dejar entrar aquí, man. ¿Ya ves? Go ahead. Oseas 1:8, después de haber destetado a lo humana, concebió y dio luz un hijo. Y dijo Dios, ponle
por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Go ahead. Con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros sois Salakia. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. Yeah, porque últimamente hasta Judá fue expulsado. Man. Vea, yo creo que es Segundo Reyes 17. ¿Puedo decir algo? Go ahead, Ak. Los que viven en Israel ahorita, ellos dicen que ellos pueden, they can trace their history all the way back to King David. In Spanish, bro, to the best of your I ability. can't translate that one. Can you Okay. translate that for him? Yeah, ¿qué dijiste, hermano? The people in Israel right now, they Yeah. say that they can trace their birthright, their birth all the way down to King David. Oh, okay. They can trace it. So the prophecy is that we forgot our heritage. Yeah, básicamente lo que el hermano está diciendo es que esta gente que supuestamente se llaman ser Israel, los que están viviendo allá en Israel, ellos dicen que ellos pueden traquear sus antepasados a Israel. Como que ellos tienen gran libros, yo soy el hijo de esto, de esto, de esto. Cuando tú lees las escrituras, man, esos récords fueron destruidos, man. Yeah. Fueron quemados, fueron destruidos y el Señor los mandó a la verga, man, a las otras naciones, alright? Por eso Romanos dice, el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu que somos los hijos del Señor, man. Yeah, I'm not even done with that yet. You know, nosotros no tenemos libros para probar que somos Israel, man. Yo no te puedo dar